Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en un nuevo video, ¿sí? De refutación. Y este es el primer video que hago de refutación a una refutación. Refutación a una refutación. Bueno, me han pasado para comentar, me han pasado varios videos para comentar y yo les agradezco, ¿sí? Ya prontamente voy a estar respondiendo y voy a estar comentando, ¿sí? Videos sobre refutación a la doctrina efrainista, así que eso va a estar también interesante. En el próximo video va a estar muy interesante. También surgió la necesidad de responder este video, ¿sí? Donde aparece nuevamente el muchacho de teología paulina. Teología paulina, ¿sí? Teología paulina. Bueno, sepamos primero, entendamos esto, ¿sí? Las escrituras no se contradicen, ¿sí? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí? Tanto el Tanaj, ¿sí? Tanaj, las escrituras hebreas, como los escritos apostólicos y los evangelios, no se contradice en lo absoluto. De hecho, Pablo y Pedro, Juan, Santiago, hablan, predican, evangelizan con las escrituras, ¿sí? ¿Qué pasa con estos movimientos paulistas, ¿sí? De teología paulina, ¿sí? Bueno, que ellos dicen que Pablo tenía revelación, el resto no, que Pablo es el apóstol para nosotros, que ese es el mensaje que debemos seguir, ese es el evangelio, no el de los apóstoles y del Mesías, sino que solamente el de Pablo. Ese es porque Cristo vino para los judíos. Eso enseñan. Cristo vino para los judíos y Pablo es para nosotros, ¿sí? Por algo Pedro dijo que los indoctos tuercen las palabras del amado hermano Pablo, así como el resto de las escrituras, para su propia perdición. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pedro? ¿Predicaban cosas distintas? ¿Sí? ¿O predicaban lo mismo? Bueno, esto simplemente lo dejo así. Hay muchísimos videos de enseñanzas en este canal, ¿sí? Hay mucho para hablar de esto. Pero bueno, acá me llamó la atención donde dice que hay muchos judaizantes de YouTube que están tratando de cambiar los tantos, ¿sí? Vamos a ver si esto es así o no, ¿sí? Así que comencemos con el video y bueno, vamos a ir comentando cada cosa que vaya diciendo. Es un video de 16 minutos, en el canal está, en el canal de Teología Paulina, dura 16 minutos. Y acá yo no sé cuánto me va a llevar, porque cada palabra que dice es una cosa que hay que responder. Pero bueno, esperemos que no se haga muy largo. Así que comencemos. Queridos hermanos de Teología Paulina, quiero utilizar este video para poder aclarar cómo los judaizantes de YouTube nos intentan vender un concepto errado de lo que es verdaderamente ser judaizante. Esta vez es con relación a un canal que se llama Hassad Matz y quisiera que ustedes puedan ver cómo al mejor estilo judaizante se intenta a través de grandiosas teorías de conspiración de Roma redefinir qué es la palabra judaizante cuando está con toda claridad en la Biblia este concepto. Asimismo, ustedes también van a ver cómo de manera muy sutil se insinúa, se desvaloriza la palabra judaizante por el hecho de que no está en la Biblia, lo cual es una estrategia muy pobre porque tampoco aparece en la Biblia la palabra raíces hebreas. Tampoco aparece teología paulina. Esa es una realidad. Tampoco aparece la palabra teología paulina, ¿sí? Ni siquiera el concepto. Ni siquiera el concepto. Bueno, habló de que se va a utilizar este muchacho teorías de conspiración de Roma, ¿sí? Vamos a escuchar a ver si es así. Si es así. Si es así, vamos a decir amén. Y si no es así, reconozcamos y seamos sensatos, ¿sí? Seamos sensatos, seamos sinceros, en honor a la verdad, vamos a decir las cosas como son. Comencemos. Entonces vean ustedes por 2 minutos cómo estas personas van a redefinir este concepto. Las personas fueron obligadas a renunciar a estos aspectos para confirmar ahora su fe en la nueva religión.
Esta es la postura romana de Constantino que cimentó las bases para la nueva religión, que llegó a conocerse como la Iglesia Católica Romana más adelante y que rechazaría todo lo que pareciera judío. Y con ello arrasó, por supuesto, con las raíces hebreas de la fe en Yeshua. Si alguien rechazaba este decreto de Constantino, entonces se le llamaba judaizante y esa palabra se convirtió en un término habitual para señalar a los que aún creían en los mandamientos del Eterno, incluso tachándolos de herejes. Así, todo creyente en el Mesías Yeshua fue obligado a adoptar leyes y costumbres paganas y convertirse al nuevo sacerdocio universal católico. Y el remanente que fue fiel a la correcta interpretación y enseñanza de Yeshua sobre la Torá se perdió su rastro en la historia. Luego el significado religioso de la palabra judaizante o judaizar se transformó por el significado religioso que se impuso por la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 363, que estableció que ya no se debía guardar el día de reposo, esto por el Canon 29 que dice: no corresponde que los cristianos judaicen y celebren el sábado, sino que deben trabajar ese día y festejar preferentemente el día domingo, si pueden, como cristianos. Si algún judaizante es descubierto, que sea anatemizado de Cristo. Esta es la primera vez que aparece la palabra judaizante en un texto oficial de la Iglesia Católica Romana. Muy bien. Bueno, antes de escuchar al señor Paulino, quiero destacar esto. Esto no es una teoría de conspiración, estos son lo que hasta ahora lo que yo estoy viendo es evidencia práctica, donde usted puede buscar, puede googlear en internet, Concilio de la Odisea, año 373, Canon 29, y se va a encontrar con esto, ¿sí? ¿Con qué se encuentra? Con que la Iglesia romana, la Iglesia romana, utiliza la palabra judaizante para referirse a aquellos que quieren guardar uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos, que es el mandamiento número 4, guardar el Shabbat, ¿sí? ¿Saben que guardar el Shabbat es uno de los 10 mandamientos? Que de hecho Roma lo cambió, ¿sí? Esto no es teoría de conspiración, esto es práctico, esto es bien práctico. Y sepa que las traducciones que nosotros tenemos, las traducciones en castellano y en griego, en los idiomas, ¿no? El idioma griego o el idioma hebreo, están bastante distintas, ¿sí? O sea, parece como que alguien estuvo tocando ahí, ¿no? Sepa eso, ¿sabe eso usted? Miren, acá es una evidencia de cómo se cambió el concepto de judaizante, ¿sí? Según este documento. ¿Roma ha hecho así con otros conceptos? Sí, claro que sí. Por ejemplo, fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe para usted? Seguramente me va a decir creer. Y sin embargo, fe es obediencia, ¿sí? Sujeción, fidelidad, ¿sí? Fe, gracia, ese concepto de regalo inmerecido. Gracia no es regalo inmerecido en ningún diccionario. Y así se han cambiado, el cristianismo ha cambiado conceptos bíblicos, hay muchísima evidencia, Bueno, acá hay una evidencia de que la palabra judaizante se usó, pero para referirse a aquellos que guardan los mandamientos. Así que, a ver ahora con qué va a salir el señor Paulino. Así que, escuchemos. Entonces vean ustedes que de manera muy sutil se intenta decir que el concepto judaizante es algo propio de Constantino y que en el concilio de la Odisea aparece por primera vez esta palabra y que todo esto es una invención de Roma y que si nosotros utilizamos la palabra judaizante estamos simplemente adoptando la influencia de Roma. Bueno, yo no sé, vamos a darle lugar a la duda. Supongamos que el muchacho Paulino, entendió mal, ponerle que entendió mal. Lo que se está exponiendo acá, que el primero que la palabra judaizante, lo que se presentó es que se utilizó la primera vez que se utilizó en un documento, de la Iglesia Romana. Eso fue lo que habló. La primera vez que se utilizó en un documento oficial de la Iglesia Romana. No es que la Iglesia Romana inventó la palabra, ¿sí? No se dijo nunca eso.
Por otro lado, el concepto de esa palabra, tenemos el bíblico, ¿sí? Y el romano, ¿sí? Una cosa es lo que dicen las escrituras acerca del judaísmo, del judaizante, ¿sí? Del judaizante, y otra cosa es lo que establece Roma, porque Roma, y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque Roma está llamando judaizante, según este documento, la Odisea, dice que judaizante es aquellos que quieren guardar Shabbat, que quieren guardar uno de los 10 mandamientos, el número 4, ¿sí? Sepa que Roma también cambió los mandamientos, ¿sí? Usted busque el decálogo, los 10 mandamientos según las escrituras y otros según la Iglesia Católica. Va a encontrar bastante diferencia. ¿Qué? ¿No hay conspiración? ¿Conspiración? ¿Sabe que la palabra conspiración quiere decir que se ponen de acuerdo? ¿Sí? Se ponen de acuerdo, ¿sí? ¿Sí? Se ponen de acuerdo. Eso es conspirar, ponerse de acuerdo. De hecho, los fariseos conspiraron contra Mashiach, ¿sí? Y esa palabra conspiración se utiliza bíblicamente en contra del Evangelio, va en contra del Evangelio, ¿sí? O sea, todo lo que se opone al Evangelio. Esa es el sentido bíblico de la palabra, ¿sí? Pero bueno, escuchemos un poco más a ver si dice algo bueno, algo sensato, ¿no? Ok, esto no es verdad porque la palabra judaizante, cuando nosotros la utilizamos porque aparece en la Biblia un apax, es decir, una palabra que aparece una única vez en el Nuevo Testamento, que es Yudatsen, y aparece nada más y nada menos que del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Pablo nos menciona esta palabra y voy a leer Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14 para que podamos entender el significado de esta palabra. Bueno, la palabra judaizar es de la familia de judaizante, ¿sí? Judaizante. Pero no es la única palabra de esa familia que aparece en la Biblia. Inclusive en el mismo Gálatas, un capítulo antes, aparece otra palabra de esa familia que es judaísmo. Y ahí te lo define en el Gálatas 1, Pablo define lo que es el judaísmo. Entonces en Gálatas 2, cuando utiliza la palabra judaizar, ya tenés definido en Gálatas 1 lo que es judaísmo. Sigamos escuchando a ver qué es lo que dice. Que nos lleva a utilizar el término judaizante. Bueno, lo que vamos a ver ahora es sacar en conclusión, ¿no? Ver de qué forma quería Pedro judaizar, o de qué forma estaría judaizando Pedro según el apóstol Pablo, ¿sí? Y nosotros vamos a verlo según las escrituras, que nadie piense más allá de lo que está escrito. Vamos a ver según las escrituras, no según conjeturas raras, ¿sí? Vamos a ver qué dicen las escrituras, ¿sí? ¿Qué es lo que era de condenar? ¿Sí? ¿Qué es lo que era de condenar? Que hizo que Pablo lo amoneste a Pedro, ¿sí? ¿Qué era la hipocresía esa? ¿Y a qué se refiere con judaizar? Que quería judaizar, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Y también cuál era el miedo de Pedro, ¿no? Vamos a ver eso. Pero quiero ver qué es lo que dice este señor. A ver, escuchemos. Dice la Biblia así: pero cuando llegó Cefas a Antioquía, me opuse a él abiertamente porque era digno de reprensión. Bien, voy a aprovechar la lectura de este muchacho y vamos a analizar el texto. Dice que cuando Pedro llegó a Antioquía, me le opuse a él abiertamente, ¿sí? Porque era digno de reprensión. Era digno de reprensión. Se merecía una reprensión, Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigamos escuchando el texto y escuchemos a ver por qué, ¿sí? Pues antes de que vinieran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero llegaron aquellos, se retraía y se apartaba, temiendo a los circuncisos. Pedro tenía miedo a los circuncisos. ¡Qué pésima traducción! ¡Qué pésima traducción! ¿Pedro tenía miedo a los circuncisos? ¿Que él no era circunciso también?
No, lo digo así, ¿saben lo que pasa? Que a veces la doctrina nos hace leer lo que no dice las escrituras. Y yo lo he visto, lo he comprobado, ¿sí? Y me ha pasado que por tener esa doctrina en la cabeza, agarro la Biblia, empiezo a leer y leo lo que me decía la doctrina y no lo que estaba escrito. Yo estoy viendo las traducciones y estoy buscando alguna traducción que diga que Pedro le tenía miedo a los circuncisos, ¿sí? No encontré ninguna. Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, porque tenía miedo a los fanáticos de la circuncisión. ¿A qué le suena? Biblia del Jubileo. Biblia del Jubileo dice, teniendo miedo a los que eran de la circuncisión, ¿sí? Partidarios de la circuncisión. Biblia de las Américas, porque tenía miedo a los de la circuncisión, ¿sí? A ver si encuentro alguna nueva versión internacional. Por temor a los partidarios de la circuncisión, los partidarios de la circuncisión, para los que no les gusta la NBI, la nueva versión internacional, Dios para todos y todas, dice, afirmaban que porque tenía miedo a esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también tienen que ser circuncidados. Fíjense, esa es la palabra de Dios para todos. Es otras traducciones. Estoy comparando, buscando a ver cuál era el que dice que Pedro tenía miedo a los circuncisos. ¿Sí? No hay ninguna. La palabra, España, la palabra, Biblia versión la palabra, dice como si tuviera miedo, fíjense esa traducción, como si tuviera miedo a los partidarios de la circuncisión. Qué interesante. ¿Sí? Bueno, Reina Valera actualizada, a los de la circuncisión. O sea que el texto dice a los de la circuncisión. No hay forma de decir que tenía miedo a los circuncisos, ¿sí? Refiriéndose a los judíos. Pero vamos al texto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Según estas traducciones, nosotros estamos viendo que está ese tema, ¿sí?, de los partidarios de la circuncisión. ¿Y a qué le suena? ¿A qué le viene a la memoria a usted? ¿Sí? Hechos 15. ¿Sí? Hechos 15. Hubo una disputa, una contienda no muy pequeña, ¿sí?, entre ciertos hermanos por causa de la circuncisión. Y Pedro dio su punto de vista también, y Pedro informó, porque a veces nosotros cuando leemos Gálatas, vemos y asociamos ese texto con que Pedro iba para los de la circuncisión y Pablo para los de la incircuncisión. ¿Sí? Se dieron la mano, muy bien, vámonos, cada uno para su lado. Pero sin embargo, Pedro así fue llevado de la oreja hacia los gentiles también. Hay muchísima evidencia de eso. ¿Sí? Hechos 10 es contundente. Hechos 10. Y una de las cosas que sucede en Hechos 10, por ejemplo, Hechos 10, 28, dice que Pedro confiesa, y dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil, ¿sí? Juntarse. Pero Dios me ha dicho a mí que no haga acepción de personas, ¿sí? Pero Dios me ha mostrado que no hace acepción de personas, ¿sí? Así que esa etapa, ¿sí?, que tenían los de la circuncisión, los que querían circuncidar a todo el mundo, para ellos, si no estaba circuncidado, no podía ser salvo porque no se podía acercar, ¿sí? El incircunciso tiene que estar fuera. Si te querés acercar, entonces hay que circuncidar, ¿sí? Si no, ni hablar. Entonces, lo que exhibe el apóstol Pablo es que Pedro tenía una actitud. ¿Qué tenía? Una actitud. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, no dice el menú, comía con los gentiles, ¿sí? Comía en compañía de los gentiles, dice la versión del muchacho, ¿no? Comía con los gentiles, en compañía de los gentiles, pero después
que vinieron, o sea, cuando llegaron esto, se retraía, se apartaba, ¿sí? Porque tenía miedo a los de la circuncisión. Hubo una versión que decía como si tuviese miedo, ¿no?, de la circuncisión. Es que Pedro también tuvo ese episodio con los de la circuncisión, porque le dijeron, ¿cómo es que te fuiste a la casa de un judío? Le reprocharon, ¿sí? Le reprocharon. Y para evitar estas cosas, Pedro se retraía. Eso vio Pablo y exhibió públicamente. Si el problema era la doctrina, Pablo tenía que apuntar a Santiago. Pero el problema no era la doctrina, el problema era la actitud de Pedro, que supuestamente ya había entendido y estaba evangelizando con un evangelio puro. Ahora, ¿esa actitud qué hace? Esa actitud hace poner por encima del evangelio el judaísmo, otra vez. ¿Sí? Si yo con mi actitud estoy enseñando judaísmo, estoy judaizando. ¿Sí? Y entendamos que judaísmo está definido en Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, dice el apóstol Pablo, yo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sí? Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo, ¿cómo los aventajaba? Siendo mucho más celoso de la Torá de Moisés, dice, de las tradiciones de mis padres, ¿sí? Las tradiciones de los judíos, tradiciones de los ancianos, de los padres, ¿sí? Eso es lo que confrontaba Mashiach, ¿sí?, con los fariseos. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos? Conforme a la tradición, ¿sí? Les digo una cosa. Mashiach, Yahshua, nunca quebrantó la Torá, pero las tradiciones de los ancianos las quebrantó todas, ¿sí? Por eso cuando dice que estaba quebrantando el Shabbat, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Porque él vino a cumplir la ley. Entonces estaba quebrantando el Shabbat, ¿conforme a qué? A la tradición de los rabinos judíos, ¿sí? Que se inspiraron en la Torá de Moisés, ¿sí? Tomaron parte de eso, pero le agregaron más mandamientos y algunos de esos mandamientos que agregaron terminaban quebrantando la misma Torá. O sea que por añadir hicieron macana, ¿sí? Echaron a perder las cosas. Sigamos escuchando, vamos con el versículo 2. Ya, versículo 13, ¿no? A ver. Versículo 12, ¿sí? Ahora sigamos, versículo 13. Y los demás judíos cayeron con él en la simulación, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Pero cuando vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo como eres, judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? La palabra yudatzein. Bueno, gente, vamos a textualmente lo que dice el texto, lo que exhibe el texto. Exhibe que la hipocresía de Pedro arrastró a otros judíos, ¿sí? Así que como estaba haciendo Pedro, estaban haciendo el resto, ¿sí? ¿Y qué es lo que vio Pablo, lo cual reprendió? Dice la actitud, cuando vi que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, cuando no andaba conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? Sabe que el Evangelio consiste, o sea, uno evangeliza no solamente con las palabras, sino también con los actos, con los hechos, ¿sí? Predica con los frutos. Pero los actos y los hechos que estaba haciendo Pedro en ese momento, ¿sí?, de lo cual valió la reprensión de Pablo, era que esa actitud o esos hechos no eran conforme al Evangelio, a la verdad del Evangelio, sino conforme al judaísmo, ¿sí? Se retraía, se volvía para atrás Pedro, ¿sí? O sea, iba cumpliendo mandamientos del judaísmo, ¿sí? Hay un mandamientos del judaísmo de no juntarse con gentiles, ¿sí? Y cuando Pablo le dice que juntaba, que comía con los gentiles, ahora te retraes cuando vienen los de la circuncisión, ¿sí?
justamente está citando o está haciéndole hacer memoria de que él había ido a la casa de Cornelio y comió en la casa de Cornelio. Y otra vez les digo, no habla de menú, porque si usted hace estudio y analiza Hechos 11, Hechos 10, cuando en la visión le mostraba un lienzo de animales impuros y decía la voz, Pedro mata y come, dice que Pedro se quedaba pensando qué significado tiene esa visión, ¿sí? Ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces meditaba a qué se refiere, a qué se estaba refiriendo la visión. Resultado, Pedro luego entiende, dice que el Espíritu Santo le ha mostrado, que no tenía que llamar inmundo a las personas, ¿sí? A lo que Dios había purificado, a las personas, a los gentiles, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que encierra Hechos 10, y esto es lo que está mostrando Gálatas 2, ¿sí? Que la actitud de Pedro dejaba bastante que desear, y eso lo que hacía es, en vez de impartirle evangelio a las personas con esa actitud, estaba judaizando, ¿sí? O sea, estaba enseñando judaísmo, ¿sí? Sigamos escuchando. ¿Qué significa la palabra judaizar, judaizar en la Biblia? Primero tratemos de explicar el cuentazo judaizante de esta perícopa. Aquí los judaizantes nos van a tratar de decir que aquí el error de Pedro fue querer obligar a los gentiles a seguir tradiciones de la ley oral. Bueno, cuentazo judaizante. Lo que nosotros acabamos de ver, lo que les acabo de mostrar, es toda escritura. Todo escritura, ¿sí? Si yo digo algo que no está conforme a la escritura, eso es cuentazo, ¿sí? Les mostré que lo que se condenaba acá, lo que exhibió públicamente Pablo, fue la actitud de Pedro, ¿sí? La actitud, ¿sí? No ninguna teología. Después también les mostré que judaizante, judaizar, judaísmo son palabras de la misma raíz y que están en el mismo Gálatas 1:13. El apóstol Pablo exhibe y muestra lo que era judaizante, ¿sí? Lo que es ser un judaizante el que practica el judaísmo y que quiere imponer el judaísmo, ¿no? Y él lo que hacía era celoso de las tradiciones de los padres, ¿sí? Celoso de las tradiciones de los padres. Eso es judaísmo, ¿sí? No lo que dice la Iglesia Católica, obviamente que no, porque si no, Mashiach, Yeshua, es judaizante también, y si alguno es seguidor de Mashiach, tiene que ser judaizante, con ese concepto, ¿sí? Y si Pablo viene a enseñar algo distinto que Mashiach, bueno, usted sabrá si hacerle caso o no, ¿sí? Lo mismo estoy diciendo ahora en este momento. Yo le estoy mostrando con las escrituras lo que es judaizante, y este señor está mostrando, según su teología, lo que es judaizante, ¿sí? Así que usted es totalmente libre de hacer caso a esto o no, ¿sí? La libertad, tenemos libertad, tenemos paz para que usted pueda buscar la verdad, ¿sí? Del modo que a usted le parezca. Pero les digo, el cristianismo está apuntando con la mira torcida. Y si uno apunta con la mira torcida, el disparo sale para cualquier lado, ¿sí? Así que la idea es ser certero, y la única forma es caminar conforme a la verdad. Lo derecho, lo recto, se llama Torah, voluntad de Dios, ¿sí? No hay otra vuelta, no hay otra vuelta. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más, así ya vamos terminando esta parte del video, ¿sí? Pero esto es completamente ridículo, porque si nosotros le preguntáramos a un judaizante cuál es la ley que se está discutiendo en Hechos capítulo número 15, nuevamente te van a decir que la ley oral. En Hechos capítulo 15 no se estaba debatiendo ninguna ley, ¿sí? Por eso yo les digo que ustedes investiguen, indaguen en el idioma griego, estoy diciendo griego, porque saben que hay en esta parte, en este episodio, hay un par de añadiduras, ¿sí? Que demuestran que hubo una conspiración, ¿sí? A alguien le interesaba que acá diga
lo que dice el texto en castellano, pero en griego dice otra cosa. Hechos 15, el problema dice, Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los de la circuncisión, ¿sí? Pero cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál? Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Ahora, en castellano, en la traducción Reina Valera dice: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como que le mandan a hacer dos cosas. En el griego dice: es necesario circuncidarlos, así como se les manda que guarden la ley. Así como se les manda que guarden la ley, es necesario circuncidarlos. Porque ese i en realidad no es kai. Kai es la palabra griega para i, sino que es et. Et quiere decir así como, del mismo modo que, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿se les estaba mandando a que guarden la ley? Sí. Bueno, es necesario también que se circunciden, así como se les manda que guarden la ley. Eso dice ese texto, ¿sí? Lo más llamativo de todo esto está versículos más adelante, ¿sí? Bueno, cuando se resuelve, en el 19 dice: por tanto yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cuál es el problema? Que se inquietaba a los gentiles, ¿sí? Acá no dice que no se les diga que se circuncide, dice que no se los inquiete, porque, después 21 dice: porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada sinagoga quien lo predique cada día de reposo, donde es leído cada día de reposo. Desde tiempos antiguos en cada ciudad tiene quien lo predique. A Moisés, a la ley, a la Torá. Amén. Moisés era el referente. Y lo que más me llamó la atención, que trate de buscar algún interlineal griego y buscar el texto 24, el capítulo 24, capítulo 15, versículo 24, donde dice de esta forma: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. ¿Sí? Lo que sigue: perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Eso en el griego no está. En los textos en griego no está. ¿De dónde sacó esto la Reina Valera? No sé, pero en el griego no está. Y si no está y le agregamos eso, parece que la contienda era la ley. El problema de Hechos 15 es la ley, ¿sí? Y obviamente, si vos ves que esto está añadido, está añadido, el 21 que no lo leen los de doctrina paulista, ¿sí? Y es necesario circuncidarlos así como se les manda a guardar la ley, ¿sí? Con esa corrección, te das cuenta que no se estaba debatiendo ninguna ley, ¿sí? Lo que se estaba debatiendo, en primer lugar, era que algunos hermanos inquietaban a los gentiles. ¿Qué se resuelve? Que no se inquiete a los gentiles, que se convierten, ¿sí? Entonces, cuando en Hechos capítulo 15 Jacobo dijo que no se añadan otras cargas a los gentiles, cualquier judaizante te diría que no se está refiriendo a la ley mosaica, sino que se está refiriendo a las cargas de la ley oral. Ahora, bueno, fíjense, no sé si es importante la traducción o que sutilmente está cambiando las cosas, pero no dice no se le añada otras cargas. El texto no dice no se le añada otras cargas. Qué interesante. A ver, yo voy a leer lo que dice en la Reina Valera, porque por ahí lo estoy teniendo yo distinto. ¿Usted tiene Reina Valera? Hechos 15.
Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, no imponeros ninguna carga, ¿sí? No imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, ¿sí? Y si haces esto, bien haces. ¿Dónde están las cargas? ¿Dónde están las cargas? ¿Sí? A veces en la forma de la escritura o en la forma de lectura nosotros tenemos las interpretaciones, ¿no es cierto? Sepan que ahí no dice no imponeros otras cargas, no imponer otras cargas más que esta, como siendo que es carga lo que se está poniendo, sino que en el texto, así como está, como lo estamos leyendo, dice no imponer ninguna carga, no imponer ninguna carga, más que estas simples cosas, ¿sí? Bueno, si quieren, seguimos haciendo una segunda parte, pero vieron cómo se alarga el video, ¿no? Por mi parte yo creo que hasta aquí llegamos. Después podemos seguir comentando más sobre este señor. Me parece que se llama José Carlos o José Carlos, algo así, me están diciendo, ¿no? José Carlos. No sé si Carlos es el apellido o es otro nombre. Bueno, la cosa es que hasta acá llegamos con esta parte de la refutación. Quizás hacemos una segunda parte, pero me interesa en el próximo video tratar un video que se hizo acerca de doctrina de la refutación a las dos casas. Refutación a las dos casas, ¿sí? Doctrina efrainista, le dicen. Así que vamos a estar viendo eso y vamos a estar comentando. Por mi parte es todo por ahora. Por ahora, gracia y paz. Nos vemos en el próximo video. Shalom.